Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Y es un privilegio en el nombre de Cristo comentar en esta oportunidad la lección número 10 titulada Las reglas del conflicto. Vamos a estudiar algunos textos bíblicos que nos permiten llegar a la conclusión de que existen ciertas reglas o parámetros en los cuales Dios, nuestro Señor, ha accedido a colocar, contextualizar y algunas veces limitar su acción con el propósito de demostrar finalmente la veracidad de su carácter amoroso en el gran drama del conflicto de los siglos, inspeccionado, evaluado, visto por las inteligencias celestiales en las cuales o a las cuales Dios ha decidido someterse en juicio de concilio celestial. Vamos entonces en el nombre del Señor a recordar, antes de orar, nuestros dos complementos. Número 1, nuestro bosquejo escrito, que resume las principales ideas de este comentario, quedará allí su enlace de descarga puesto en los comentarios de este video y en la descripción del mismo. Al mismo tiempo, nuestro repaso, comentario en vivo, cada día de sábado a las 7:30 de la mañana, hora local de Venezuela. Así que venga, reúnase con nosotros, estudie la palabra junto a nosotros y crezcamos juntos en el conocimiento y gracia de nuestro Señor. Bien, después de eso, vamos entonces a orar y de inmediato nos introducimos a nuestros textos bíblicos. Oramos juntos. Nuestro Padre, bendito y santo Señor, es en el nombre de Cristo, tu amado Hijo, que venimos delante de ti para pedirte, Padre, por favor, el cumplimiento de tu bendita promesa. Tú prometiste enviar tu Espíritu para ser guiados nosotros al conocimiento de toda verdad. Por favor, Señor, muéstranos tu verdad, muéstranos tu palabra, guíanos y oriéntanos mientras contemplamos a Cristo en la hermosura de su santidad, para que al verle seamos transformados. Por favor, Señor, haz todo esto por amor, porque tú, Señor, eres bueno en gran manera. Te lo pedimos, Santísimo Padre, en el nombre de Cristo el Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amigos, vamos entonces a comenzar a leer la palabra de Dios en el libro de Job. Job, capítulo número 1, y los primeros 12 versículos nos van a presentar una escena de carácter celestial en la cual nosotros vamos a poder llegar a la conclusión de observar ciertos parámetros, ciertas reglas que provienen de la escena de juicio celestial que nos va a permitir ver el libro de Job. Vamos a mirar lo que nos dice la Escritura. Dice así: Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Ahora noten lo que dice el versículo número 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás,
Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Vamos a analizar estos pasajes para extraer algunas conclusiones preliminares. Atención. Cuando los hijos de Dios se presentan delante de Jehová, probablemente estemos en el escenario de un concilio celestial donde asisten representantes legítimos de mundos, entidades, gobiernos, potestades legalmente y legítimamente constituidos por Dios. Son seres representantes de dominios, potestades, probablemente mundos no caídos que legítimamente han sido constituidos. ¿Qué es lo que vienen a hacer? Vienen a un concilio celestial. Atención con esto. Probablemente este concilio celestial es una escena que tiene relación con juicio. ¿Cómo podemos nosotros saber eso? Ok, atención. La pregunta que Dios formula a Satanás en dos tiempos. Número uno, ¿de dónde vienes? Y Satanás responde: de andar por la tierra y de rodear la tierra y andar por ella. Es una pregunta que probablemente está introduciendo a Satanás como el representante de la tierra. Luego vamos a darnos cuenta que esta representación es una representación, atención, ilegítima, porque Satanás es el representante ilegítimo de la tierra, pero que legítimamente posee en cautividad al ser humano. Por tanto, por poseer legítimamente en cautividad al ser humano, por cuanto el ser humano, habiendo pecado, le ha dado el dominio de sí mismo a Satanás. Atención, no es que Dios le entregó el dominio del ser humano a Satanás así como así. No. Dios lo permite sobre la base de que el ser humano, habiendo pecado, ha ejercido su libre albedrío para colocarse en consecuencia o unirse a la parte satánica de la rebelión, haciéndose un legítimo cautivo de Satanás. Ya que el pecado, habiendo vencido al hombre, lo ha esclavizado y lo ha hecho sujeto a la muerte. Muerte de la cual Satanás es el dominador. Satanás es el que por medio de la muerte mantenía en esclavitud al ser humano. Entonces Satanás es o actúa en este concilio celestial como representante de la tierra. Recordemos aquellas palabras que Satanás le dijo a Cristo en el desierto donde Cristo fue tentado. Satanás le ofreció a Cristo
los reinos del mundo, porque a mí, dijo Satanás, han sido entregados. Los reinos del mundo entonces habían sido entregados a Satanás. Con toda seguridad se refiere al hecho de que por causa de haber pecado, el dominio que era sobre Adán y Eva, el dominio de Adán como representante de este mundo, fue cedido por causa del pecado a Satanás cuando Adán se sometió a este usurpador al haber creído sus aseveraciones y pecando llegar a ser legítimo cautivo de este tirano y usurpador. Así que entonces, en este concilio celestial que está relacionado con juicio, Satanás representa la tierra. Ahora nota esto. En este concilio que tiene relación con juicio, Dios introduce una pregunta que comienza con el adverbio negativo. ¿No has considerado a mi siervo Job? Porque esta pregunta, que comienza con adverbio negativo, sugiere la posibilidad de un juicio en sesión. ¿Por qué? Porque esta pregunta implica que Satanás, como calumniador y acusador de nuestros hermanos, probablemente se haya presentado para presentar acusación sobre todo hombre, probablemente demandando la vida de todo ser humano. Ante lo cual, Dios, en esta escena de concilio en sesión de juicio, introduce la pregunta: ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Qué es lo que esta pregunta implica? Implica que Satanás no podría reclamar a Job como suyo. ¿Por qué? Porque Job representa una evidencia en favor de Dios delante de este concilio. ¿Y por qué Job representa una evidencia en favor de la deidad en este concilio de juicio? Precisamente porque Job es recto, porque Job es perfecto en sus caminos, porque es justo y recto y agrada el corazón de Dios. Al agradar a Dios, al mostrarse justo y recto en concilio de juicio, Job es una evidencia en favor de Dios, que es aquel Dios que está accediendo a ser juzgado en ese concilio celestial en sesión de juicio. ¿Cómo sabemos que es Dios el que está accediendo a ser juzgado? Precisamente porque las aseveraciones de Satanás no implican solamente una acusación sobre Job. Cuando Satanás habla, implica que Dios está actuando injustamente, porque al seleccionar a Job como evidencia a su favor, Dios ha cometido la injusticia de cercar a Job y todo lo que tiene y bendecirlo. En otras palabras, la acusación que Satanás lanza en el concilio acerca de Job es que en su trato con Job, Dios lo ha protegido y no puede, por tanto, Dios venir a decir en juicio que Job es recto y perfecto porque Job goza de una protección especial. En otras palabras, quítale la protección y bendición especial y no podrás usar a Job en favor tuyo en este juicio, porque él te blasfemará y hablará mal de ti. ¿Te das cuenta? En otras palabras, en este juicio, Job, o probablemente
la humanidad que Job representa o que Job, digamos, incluye como esta parte humana en juicio, esta parte humana, esta humanidad que está representada en el caso de Job, ¿es evidencia en favor de Dios o es evidencia en favor de Satanás? Y por tanto, el tema de la humanidad en el gran conflicto de los siglos es decisivo. Esto no es solamente un conflicto que se decide entre Dios y Satanás y lo que Cristo va a realizar en la cruz del Calvario como un ser humano. No. La razón por la cual el conflicto de los siglos no terminó en la cruz, a pesar de haber sido Satanás descubierto y presentado como asesino y mentiroso desde el principio, la razón por la que el conflicto de los siglos no termina allí es precisamente porque la humanidad debe ejercer una parte en este plan de Dios para que Dios lo tome, lo use como una evidencia a su favor y pueda mostrar al universo celestial la eficacia de la gracia de Cristo, que puede transformar el corazón humano rebelde a un corazón súbdito y leal al reino de los cielos, amante de su Creador, constituyendo un pueblo que puede con seguridad ser llevado al reino celestial. Es por eso que el libro de Job nos presenta a Job como una evidencia para el Creador delante de este concilio celestial. Ahora bien, de aquí nosotros podemos concluir que este concilio celestial, entonces, en juicio, lo que evalúa es precisamente el carácter del Creador. Lo que está siendo juzgado es el carácter del Creador, como lo confirma la cita de Romanos capítulo 3, versículo 4 en adelante. En ese juicio, ¿quién es el que ha de ser vencedor cuando fuere juzgado? Es Dios mismo. Por tanto, es Dios el que ha decidido someterse a juicio de concilio celestial. ¿Por qué razón? ¿Será que Dios se debe a ellos? ¿Será que Dios los considera como una entidad superior a la que debe someterse, como un ministro religioso debe o someterse o considerar sus opiniones en el contexto de una junta eclesiástica? No es eso. Dios ha creado con el propósito de revelar su carácter de amor. Este carácter de amor ha sido cuestionado en el contexto de la libertad de elección, del libre albedrío. Por tanto, este juicio es un juicio al cual Dios ha accedido para ser juzgado con el propósito de demostrar su amor, su carácter amoroso delante de toda la creación. Es por esta razón que Dios ha concedido a Satanás, en el contexto de este juicio, le ha concedido la oportunidad para tratar de probar sus afirmaciones en relación con Dios. Satanás dijo que Dios era un creador malvado que había creado para su solo beneficio y que no era abnegado ni amoroso en carácter. Dios le ha concedido tiempo y espacio para tratar de probar estas afirmaciones. ¿Por qué razón Dios le ha concedido tiempo y espacio? Porque si hubiese destruido a Satanás en el mismo instante, tendría que haber probablemente borrado las mentes de los ángeles, comenzar de nuevo la creación o permitir que esta aseveración de Satanás
floreciera y fuese como semilla en las mentes angelicales que probablemente quedarían con la duda acerca de si Dios verdaderamente es bueno o si aquel querubín, al decir que era malvado y tirano, tenía después de todo razón. Con la finalidad de proteger para siempre el universo celestial del florecimiento y esparcimiento de la semilla de la rebelión, Dios ha decidido someterse a sí mismo en juicio, concediéndole a Satanás tiempo y espacio para tratar de probar sus afirmaciones o teorías. De esta concesión de tiempo y espacio que se le ha dado a Satanás para tratar de probar sus teorías, de este hecho o realidad, se extraen las reglas del conflicto. ¿Cuáles serían algunas de las descripciones o aspectos de estas reglas? Ok, número 1. Si Dios le concedió a Satanás tiempo y espacio para probar sus afirmaciones o tratar de probarlas, entonces significa que Satanás recibe cierta jurisdicción donde actuar para tratar de demostrar sus teorías. Esta jurisdicción es la que probablemente nos muestra el capítulo 12 y el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, donde leemos lo siguiente. Vamos a ir allá. A ver, Apocalipsis capítulo número 13. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Te das cuenta cómo es el dragón el que da su poder y su trono para que esta bestia ejerza grande autoridad? Sí, es una jurisdicción que Satanás parece tener concedida en el contexto de este gran concilio de juicio, donde el Creador mostrará su carácter amoroso a pesar y en el contexto de las aseveraciones satánicas que también con justicia se le debe permitir el intento de demostrar. ¿Ok? Por eso es esta jurisdicción. Atención. Pero esta jurisdicción está lejos de ser sin límites. No. Es una jurisdicción limitada. Y por eso en el texto de Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13 se nos presenta, por ejemplo, los límites a esta jurisdicción satánica representados en un tiempo de acción. La bestia va a actuar por 42 meses, por 3 tiempos y medios o por 1260 días. Este marco temporal de acción demuestra que Dios le ha puesto límites al accionar del enemigo. De la misma manera, por ejemplo, la gran tribulación final, dice el texto bíblico, que será acortada por amor a los escogidos. Será acortada, será limitada. ¿Por qué? Precisamente porque Dios concede un límite. De la misma manera como Dios le concede a Satanás un límite de acción en el caso de Job, al decirle, por ejemplo, no tocarás a Job, no tocarás su vida.
Puedes tocar lo que tiene, pero no lo tocarás a él ni más adelante en su vida. Esto es un límite, esto es un parámetro de acción donde Satanás puede actuar y del cual no puede salirse porque no está permitido. Lo que está permitido es un ámbito o jurisdicción de acción en el contexto de un juicio celestial que evalúa quién de los dos, Dios o Satanás, puede demostrar sus aseveraciones. Y esto es exactamente el por qué Dios entonces permite que Satanás le haga frente, le haga oposición genuina, por ejemplo, en el caso de Daniel, capítulo número 10, versículos 1 al 14, donde con toda seguridad un demonio grande, probablemente el mismo Satanás, se opone a Miguel durante 21 días. ¿Cómo es posible si este conflicto de los siglos es una cuestión de poder entre Dios y Satanás? ¿Cómo es posible que se le pueda oponer genuinamente Satanás a los dominios y potestades del Señor? Ok, es posible porque esencialmente la gran controversia no es una disputa por ver quién de las dos partes tiene más poder, si Dios o Satanás. No se trata de poder, porque Dios es todopoderoso. Se trata de una demostración de carácter en donde Dios permite el ejercicio genuino de poder por parte de Satanás para que intente demostrar sus afirmaciones mientras Dios demuestra su amor en este escenario de juicio y de conflicto. Por esa razón, mis amigos, es que Dios permite esta oposición genuina o esta oposición que es de verdad en este escenario de conflicto. Ahora bien, vamos a mirar algo acerca de este conflicto. Una segunda conclusión o un segundo aspecto de estas reglas. ¿Cuál sería? Número 2, un segundo aspecto de estas reglas sería que estas reglas del conflicto son reglas a las que Dios precisamente ha accedido, Dios ha dispuesto, Dios ha permitido entrar él mismo en estas reglas precisamente porque en la finalidad de demostrar su carácter de amor en medio de este conflicto y juicio, Dios se ha comprometido a respetar sus promesas y leyes éticas que Él mismo ha dispuesto para todos los habitantes del universo. ¿Qué tipo de leyes o reglas son aquellas a las que Dios ha accedido en virtud de su promesa, de su carácter y de su fiabilidad moral? Precisamente, Dios se ha comprometido a respetar su propia concesión de libre albedrío. En otras palabras, Dios ha creado al ser humano y ha creado a las criaturas con libertad de elección y en virtud del carácter fiel, firme y leal de Dios, Dios no puede en un instante quitar la libertad de acción para impedir, o la libertad de elección, para impedir, por ejemplo, un mal en consecuencia. En otras palabras, Dios anhelaría evitar todo mal en el universo, pero se ha comprometido por causa de su carácter santo, por causa de su ideal de amor en el universo, por causa de su ideal de que el universo sea un universo amante del Creador, Él se ha comprometido en respetar y sostener el libre albedrío de todas sus criaturas.
De manera que si hay un mal que va a producirse como consecuencia del abuso o mal ejercicio del libre albedrío de una de sus criaturas, Dios no podría venir e intervenir y quitar el libre albedrío para obligar a la criatura a hacer otra cosa para evitar este gran mal. ¿Por qué no lo hace si anhelaría evitar ese mal? No lo hace porque ese mal será consecuencia del ejercicio del libre albedrío al que previamente Dios se ha comprometido a respetar, porque lo ha concedido. Entonces, aquí nosotros observamos que estos aspectos de las reglas del conflicto no son reglas ideales en las que todo el mundo de inmediato pueda decir, oh, qué buena regla. No son reglas ideales, pero nos llevan a un tercer aspecto. Este tercer aspecto de las reglas del conflicto es que Dios preferiblemente actuará en armonía con el mayor beneficio de todas las partes involucradas en el conflicto. Dios actúa en procura de un mayor bien que permite algunos efectos y daños y lamentablemente sufrimiento, dolores, angustias, pero atención, son temporales. ¿Ok? Estas angustias, estos efectos o consecuencias lamentables de que Dios procure un mayor bien son consecuencias temporales. Y por tanto debemos recordar que este aspecto de temporalidad de los efectos, consecuencias, dolores y lamentos que se experimentan en medio del contexto de este conflicto, esta temporalidad, este carácter temporal, nos habla de que Dios finalmente pondrá punto y fin al mal, pondrá punto y final a esta terrible experiencia del conflicto, y nosotros podemos ver aquí una limitación que Dios ha puesto al mal. Dios no permite que el mal actúe de manera ilimitada. No. Lo ha puesto de manera temporal porque procura un bien supremo o un bien mayor. ¿Cuál es este bien supremo y mayor? Bueno, que una vez demostrado su carácter de amor en el conflicto de los siglos, el mal pueda ser erradicado con justicia. Y cuando el mal sea erradicado con justicia, el universo estará para siempre seguro. Bendito y santo sea el nombre de Dios. El universo estará para siempre seguro. Por eso Dios ha concedido un límite temporal a las experiencias, consecuencias y sufrimientos y dolores de este conflicto, pero al limitarlo temporalmente, procurando un bien mayor, nos promete que el peso de gloria que nos tocará a los redimidos por los siglos de los siglos no es en nada comparable a los sufrimientos de este tiempo presente. Así que nosotros podemos esperar confiadamente en el Señor de que el día en que Dios destruya finalmente el mal, desarraigue el mal del universo, nosotros podemos confiar que nuestra convicción, la convicción de los redimidos, será como la experiencia de la mujer embarazada cuando da a luz, que cuando mira ese niño pequeño en sus brazos, olvida los dolores de parto. Y por esa razón, esa mujer que da a luz una vez puede volver a dar a luz a pesar de haber sentido y experimentado dolor. ¿Por qué vuelve a dar a luz una mujer que ya conoce los dolores de parto? Bueno, porque el gozo de tener una criatura segura en sus brazos es mayor que los dolores que se experimentan en el parto. Eso significa que los redimidos no es que dirán, Señor,
ahora tiene justificación todo el mal por el que pasé. No. Sino que los redimidos dirán, Señor, gracias. A pesar de mi sufrimiento, a pesar de que fue doloroso, hoy has enjugado mis lágrimas y te alabo, te amo y te adoraré por los siglos de los siglos. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque Dios, habiendo erradicado el mal, nos mostrará ese mayor peso de gloria que es mayor que toda aflicción temporal o presente en este momento. Bien, vamos ahora a ver un cuarto aspecto de estas reglas del conflicto. ¿Cuál sería este cuarto aspecto? Ok, este cuarto aspecto nos viene dado por el texto que se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo número 6 y versículo número 5, y luego en el capítulo número 9 y el versículo 29. ¿Cuál es este aspecto? Vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Vamos de inmediato al siguiente texto bíblico. Marcos, capítulo 9, versículos 28 y 29. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios aquí con estos dos textos? Número 1, Jesús en Nazaret no puede hacer muchos milagros. ¿Por qué? Por causa de la incredulidad de la gente. Jesús, aquí en Marcos 9, nos protagoniza un escenario en donde enseña a sus discípulos, por otra parte, por qué los discípulos no habían podido sacar o expulsar a un demonio. ¿Por qué? Porque solo sale este género con ayuno y con oración. ¿Cuál es la conclusión preliminar que nos lleva a este cuarto aspecto de las reglas involucradas en el conflicto? Existen momentos, ocasiones, en donde legítimamente Dios puede intervenir y librar del poder satánico cuando el ser humano se posiciona a sí mismo en el lugar donde puede ser ayudado y librado del poder de Satanás por medio de la oración y la humilde súplica. En otras palabras, sí, el hombre es un cautivo legítimo de Satanás. ¿Ok? Satanás argumenta que el hombre le pertenece porque ha pecado. El hombre ha caído en cautiverio de pecado y de muerte. Sí, pero cuando este hombre o mujer con humildad ora para ser librado del cautiverio satánico, del pecado y de la muerte, Dios legítimamente puede actuar y liberar. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Y vamos a leer aquí en este punto unas citas. Vamos a leer en este punto unas citas del espíritu de profecía que nos van a ampliar esta realidad. Dice así el libro Testimonios para la Iglesia. Testimonios para la Iglesia, tomo número 1, es el capítulo 66, titulado El poder de Satanás. Y mira lo que nos van a decir esta cita. Vamos a leer rápidamente porque es un poco extenso, pero nos van a ampliar muchísimo este cuarto aspecto de las reglas del conflicto. Dice así, vamos a leer. El hombre caído es el cautivo legítimo de Satanás. La misión de Cristo consistió en rescatarlo del poder de su gran adversario. El hombre se inclina por naturaleza a seguir las sugestiones de Satanás y no puede resistir con éxito a un enemigo tan terrible, a menos que Cristo, el poderoso conquistador, more en él, guíe sus deseos y le fortalezca.
Únicamente Dios puede limitar el poder de Satanás. Este va de aquí para allá por la tierra recorriéndola de un lado a otro. Ni por un solo instante está desprevenido, por temor a perder una oportunidad de destruir las almas. Es importante que los hijos de Dios entiendan esto a fin de poder evitar sus trampas. ¿Cuál es la única forma de limitar el poder de Satanás? Dios. Solo Cristo puede limitar el poder de Satanás y solo Cristo, morando en el ser humano, puede transformar sus deseos, pasiones, para evitar que el hombre sea un cautivo de Satanás. Sigue diciendo el texto, mira lo que dice. Vamos a mirar aquí este siguiente párrafo. Satanás está preparando sus engaños para que en su última campaña contra el pueblo de Dios, éste no entienda que se trata de él. En otras palabras, Satanás quiere ocultarse para que el pueblo de Dios no identifique que se trata de Satanás haciendo su obra en medio del pueblo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Mientras que algunas almas engañadas sostienen que él no existe, las está llevando cautivas y trabaja extensamente por su medio. Satanás conoce mejor, escucha esto, este párrafo es extraordinario, esta parte, dice así. Vamos a leerlo aquí, mira lo que dice. Satanás conoce mejor que los hijos de Dios el poder que ellos pueden tener sobre él cuando su fuerza está en Cristo. Cuando el más débil creyente en la verdad solicita humildemente ayuda al poderoso conquistador, confiando firmemente en Cristo, puedes repeler con éxito a Satanás y toda su hueste. Vamos a parar aquí. ¿Se dan cuenta lo que esto significa? Satanás sabe que su poder es totalmente limitado y coartado cuando humildemente el género humano le busca a Dios y clama por liberación, clama ser librado, clama ser liberado del pecado y de Satanás y su poder. Dios actúa inmediatamente para limitar el poder de Satanás y hace que los hijos de Dios en Cristo puedan vencerlo. Esto es maravilloso, esto es maravilloso. Por eso dice Apocalipsis capítulo número 12, versículo número 11, que por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, el remanente ha vencido y vence a Satanás. ¿Por qué? Porque dependiendo de la cruz y de la sangre eficaz allí derramada para limpiar y librar del poder de Satanás, el remanente experimenta victoria porque humildemente se somete a Cristo y vence con la sangre del Cordero y la palabra del testimonio a Satanás como enemigo. ¿Por qué? Porque Cristo le concede a su pueblo el poder de vencer a Satanás cuando el pueblo humildemente le busca en oración y total dependencia. ¿Te das cuenta? Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora vamos a mirar este otro texto que se encuentra aquí mismo, en el mismo capítulo 66 de Testimonios para la Iglesia. Una cita que es impresionante. Una cita que es impresionante y que nos habla de cómo Dios está dispuesto a limitar el poder de Satanás para obrar liberación. Mira lo que dice aquí. Es ahora la página 307. Anteriormente era la página 305. Ahora vamos a leer la página 307 de aquí, de la versión electrónica, capítulo 66, primer tomo de Testimonios para la Iglesia. Dice así, leamos juntos. Algunas pobres almas, fascinadas por las palabras elocuentes de los maestros del espiritismo, se entregan a su influencia. Más tarde descubren su carácter mortífero y quisieran renunciar a él y huir, pero no pueden. Mira esto. Primero fueron encantadas por las palabras de los maestros espiritistas y cuando se dan cuenta de que se trata de algo de muerte, quieren huir, pero ya no pueden. Parece que están cautivas, están presas por el poder de Satanás. Y ahora escucha esto. Satanás las retiene por su poder y no quiere dejarlas en libertad. Él sabe que le pertenecen seguramente mientras se hallan bajo su dominio especial, pero que una vez libres de su poder,
nunca las podría inducir a creer ya en el espiritismo, ni a colocarse tan directamente bajo su dominio. En otras palabras, estas personas parecen ahora estar controladas por Satanás, endemoniadas por causa de haber caído en los engaños del espiritismo. Ahora escucha esto, mira lo que dice aquí. La única manera en que estas pobres almas pueden vencer a Satanás consiste en discernir entre la pura verdad de la Biblia y las fábulas. Mira el poder liberador de la palabra de Dios aquí. Sigue diciendo, al reconocer las exigencias de la verdad, se sitúan donde pueden ser ayudadas. Debieran rogar a aquellos que han tenido experiencia religiosa y tienen fe en las promesas de Dios que intercedan en su favor ante el poderoso libertador. Ello representará un conflicto reñido. Satanás reforzará su contingente de ángeles malos que han dominado a esas personas. Pero si los santos de Dios con profunda humildad oran y ayunan, sus oraciones prevalecerán. Jesús comisionará a ángeles santos para resistir a Satanás y éste será ahuyentado y su poder sobre los afligidos quebrantado. Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Así que nota esto, no solamente Satanás puede ser limitado y su poder puede ser echado fuera en una persona que humildemente ora a Dios por libertad de pecado y del poder de Satanás, sino que cuando hay personas que están siendo controladas por ángeles malos, por demonios, y estas personas no pueden librarse a sí mismas porque Satanás no las quiere dejar en libertad, estas personas pueden acudir a aquellos que creen en las promesas de Dios, y estos santos de Dios, orando, ayunando en toda humildad, podrán solicitar ayuda a Cristo, y Cristo enviará a sus ángeles poderosos que librarán del control de los demonios a estas almas que han solicitado así ayuda. Y nota que aquí el poder liberador de la palabra, estas personas deben conocer el poder de la palabra, deben clamar y ver la belleza y verdad de la palabra y entrar en contacto con la palabra para situarse a sí mismas donde pueden ser liberadas del control de Satanás. Finalmente, mis amigos, queremos sencillamente comentar un aspecto más de las reglas del conflicto, un quinto y último aspecto de las reglas del conflicto, y lo vamos a mirar en la Biblia en Juan capítulo número 12. Vamos allá, por favor. Juan capítulo número 12, versículo 31 en adelante. Un quinto y último aspecto de las reglas de este conflicto. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 31 en adelante. Dice así. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y esto decía, dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Cuál es el quinto aspecto? La cruz. La cruz es y será la garantía y seguridad para el universo por los siglos de los siglos cuando este conflicto haya terminado. Nosotros no podemos conocer con exactitud cuáles son todas estas reglas que rigen el conflicto y que parece que ambas partes involucradas en el conflicto las conocen y son conscientes de ellas. Nosotros no podemos, no tenemos la sabiduría para saber y precisar y formular cada regla con nuestra sabiduría humana. No podemos. Pero hay algo que sí podemos hacer. Hay algo que sí podemos conocer y creer. Y es que Cristo crucificado es la garantía de que este conflicto terminará, y atención, y por los siglos de los siglos, Cristo crucificado con las heridas en su cuerpo será la garantía
de que este conflicto nunca más volverá a levantarse. ¿Por qué? Porque Dios inmediatamente va sencillamente a destruir, a actuar para eliminar cualquier conflicto. No. La cruz y Cristo crucificado y sus marcas por siempre en su cuerpo son la garantía de que todos los redimidos y el universo celestial, contemplando a Cristo, serán atraídos por todos los siglos y con amor voluntariamente cedido al Creador, querremos adorarle por los siglos de los siglos, porque le daremos gracias, porque es digno, porque es bendito y santo y su carácter nos ha conmovido. Por tanto, contemplar al Hijo bendito por los siglos es la garantía de que el pecado no volverá a levantarse, porque Cristo con su amor, con su gracia, con su carácter glorioso y santo nos atraerá a sí mismo para unirnos más y más a su mente infinita y así adorarle en seguridad por los siglos de los siglos. Cristo es hoy y siempre la garantía de resolución y de no levantamiento de nuevo del conflicto de los siglos. Que sea la gloria por los siglos de los siglos a Cristo nuestro bendito Salvador. Por eso decía el texto de Efesios capítulo 1 versículos 9 y 10, que Dios en su santo propósito le ha complacido reunir todas las cosas en Cristo. La palabra griega literalmente traduciría poner a Cristo por cabeza de todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Por tanto, delante de Cristo y en su actitud delante de Cristo, cada criatura del universo decide o decidirá su destino eterno delante de Cristo, quien es honrado y bendito por los siglos de los siglos. Habiendo dicho esto, mis queridos amigos y hermanos, y esperando que usted haya sido edificado por este comentario, nos despedimos de usted diciéndole en esta oportunidad, nos vemos el día sábado, 7:30 de la mañana, hora local de Venezuela. Bendiciones. Chao, chao.